Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, nos encontramos en esta nueva clase, la clase ya formal, número 1, en la que vamos a empezar con este recorrido hacia la economía. Hemos pasado ya en la semana anterior por un mensaje de bienvenida donde hemos podido conocernos un poco más a través de un Padlet que ustedes colocaron sus nombres, sus hobbies y qué esperaban de esta materia durante el transcurso de este año. Así que con ese primer pie, ese primer paso, ya podemos dar continuidad al avance de este tema, que es un tema muy amplio y que es un tema que aborda todos aspectos económicos diarios en nuestra vida cotidiana. Aquí nosotros podemos evaluar y podemos analizar grandes objetivos que vamos a tener en esta materia. Es muy importante arrancar desde la base al hablar de economía. Es muy relevante saber cuál es el funcionamiento en los mercados en nuestro país, aquí en Argentina, y también saber explorar el rol que ocupa el Estado y sus políticas económicas. Cuando nos referimos al rol del Estado, es cómo el Estado interviene para cobrar impuestos a través de la producción que generan las empresas. Entonces, el objetivo general es poder entender y comprender y analizar cuáles son las pautas que me lleva a poder crecer económicamente en una empresa y cómo los consumidores son los que pueden satisfacer sus necesidades. Vamos a ir avanzando en esta clase y vamos a arrancar por lo primordial, por la base y lo más importante, que es ¿qué estudia la economía? Cuando hablamos nosotros de economía, surge una cuestión de satisfacción en las necesidades de los individuos y de la sociedad. Esta satisfacción de necesidades son materiales, por ejemplo, alimentos, vestidos, vivienda, pero también son no materiales, como ser la educación y el ocio, donde la sociedad obliga a sus miembros a llevar a cabo determinadas actividades productivas. ¿A qué hacemos nosotros referencia? Cuando hablamos de economía, queremos enfocarnos en aquella necesidad que está faltando en nuestro país. Hacemos de cuenta que aquí en tal ciudad está faltando la producción de pan. No hay panaderías. Entonces, una parte que los individuos, que es la sociedad, está requiriendo pan, consumir, pero otra parte, que son las empresas, están necesitando producir este pan para poder venderlo. Acá surge el término de economía, cuando uno es el que vende y uno es el que compra. Si podemos ver aquí en la imagen, la economía establece a través de la bibliografía que estudia cómo las sociedades administran los recursos escasos para producir bienes y servicios, distribuirlos entre los distintos individuos. Mediante estas actividades que se realizan, tanto para poder producir cosas materiales, como dijimos en un inicio, los alimentos, o cosas no materiales, por ejemplo, educar, por ejemplo, la salud y demás, estas actividades van a obtener a través de ellas bienes y servicios. Los bienes son todas aquellas materiales que satisfacen una necesidad, tanto a los individuos como a la sociedad. Aquí la economía se ocupa
de la manera de cómo administrar estos recursos escasos y cuál es el objetivo de poder producir bienes y distribuirlos para su consumo. En la vida real, los vivimos eligiendo constantemente. A veces la elección puede surgir como una bebida, cuando vamos a tomar en un bar, la cantidad de dinero que destinamos a las vacaciones, pero otras veces tenemos que elegir en asuntos más importantes, como ser la profesión que deseamos ejercer o la adquisición de una vivienda. Los consumidores, es muy importante entender que los consumidores, las empresas y el sector público, que es el Estado, tienen que plantearse constantemente alternativas a la hora de actuar y decidir cuál de ellas es la más conveniente. De hecho, todas las sociedades se enfrentan a la elección y por lo tanto actúan en el ámbito de la economía. Cuando hablamos de economía, no nos centramos en un solo foco. Acá vamos a dividir dos enfoques muy importantes. Y estos enfoques son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía va a estudiar los comportamientos básicos de los agentes económicos individuales. Es decir, estudia el modo en que toman las decisiones los hogares, las empresas y la forma en que van a interactuar. Sin embargo, la macroeconomía va a analizar los comportamientos agregados o globales y se ocupa de temas como el empleo, la inflación o el producto total de una economía. En sí, analiza los fenómenos que afectan al conjunto de la economía. Los individuos tratan de cubrir inicialmente aquellas necesidades que les son biológicas y que tienen relación con la alimentación, la vivienda, la vestimenta. De igual manera, estos individuos necesitan proveerse de también ciertos servicios, como es la asistencia médica, como es la educación, el transporte, pero estas necesidades mencionadas hacen que el nivel de cobertura de estas dependa del poder adquisitivo que cada individuo tiene en particular. Aquí es donde surge la escasez, ya que es un concepto relativo en el sentido de que existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios mayor que la disponible. Para hablar en términos más concretos, si una persona necesita comer, alimentarse, una casa para alquilar y vivir y ropa, va a ser una necesidad primaria en la que va a tener que dejar por lado las necesidades de ocio, por ejemplo, unas vacaciones. Entonces aquí surge la escasez. ¿Por qué? Porque el individuo tiene para gastar en necesidades primarias, pero es escaso para otros tipos de necesidades, porque sus recursos económicos son limitados. No alcanza su salario para poder ellos sustentar ambas necesidades, tanto materiales como no materiales. Cuando hablamos de la empresa, aquí surgen los factores productivos. Los factores productivos, ellos los podemos mencionar, los podemos clasificar en tres categorías, aunque también es frecuente considerarlo al empresario en cuanto promotor y gestor de las empresas como un factor productivo. Pero podemos mencionar las tres categorías que serían la tierra o los famosos recursos naturales,
que son todo lo que aporta la naturaleza en el proceso productivo. El trabajo, que aquí entra el tiempo y las capacidades intelectuales dedicadas a las actividades productivas, y el capital, que son los bienes duraderos no dedicados al consumo, sino a producir otros bienes. En este tipo de economías capitalistas se las denomina así porque el capital suele ser la propiedad privada de los capitalistas. Es muy importante entender la parte del capital humano. Cuando hablamos de capital humano, nos referimos a que se constituye por los conocimientos y cualificaciones adquiridos por los individuos por medio de la educación y de la experiencia. En este ámbito, nosotros podemos hacer referencia a que el capital humano se utiliza, al igual que el capital físico, para producir bienes y servicios. Prácticamente, todo trabajo requiere de algún capital humano. Así, por ejemplo, para ser profesor hay que formarse previamente y para encargarse de las relaciones públicas de un complejo, por ejemplo, hotelero, es preciso dominar varios idiomas. Lo relevante es que tanto en el ámbito nacional como individualmente, el incremento del capital humano es algo positivo, ya que esto contribuye a aumentar la productividad de los individuos y en consecuencia a elevar el nivel de vida. Cuando mencionamos la economía, no solamente nos dedicamos a comentar los hechos que se observan, sino también a formular propuestas y afirmaciones sobre cómo deberían ser las cosas. Cuando mencionamos una economía positiva, hacemos referencia a la proposición del tipo, si se dan tales circunstancias, entonces tendrán lugar tales acontecimientos. Cuando hablo de economía positiva, llevo a ofrecer explicaciones objetivas sobre el funcionamiento de la economía. Trato de mirar al más allá. ¿Qué sucedería si aplico esta situación y qué resultado tendría? Así también viene de la mano la economía normativa, porque la economía normativa se refiere a los preconceptos éticos y normas de justicia. Hacemos referencia a que si yo en la economía positiva pienso en qué podría ser a futuro, cómo debería actuar en esta empresa, qué decisiones debería tomar, va a ir de la mano con las decisiones normativas que voy a tomar bajo la ley, bajo la justicia. No puedo yo pensar en producir, por ejemplo, este pan, sabiendo que la normativa me dice que no lo puedo realizar en un lugar donde sea insalubre. Tiene que cumplir este sistema, tanto lo que quiero producir como lo que el Estado me depende que debo cumplir. Por eso ahí viene este análisis, que en la vida real los componentes positivos y normativos siempre van de la mano, se mezclan, pero nunca se logran separar. Es muy importante tener este análisis en el mercado. En la vida real, las necesidades son ilimitadas. Siempre queremos más autopistas, más servicios de salud, más pensiones, más educación, más de todo. Sin embargo, con los recursos disponibles, solo se puede conseguir un determinado conjunto de bienes y servicios, y no todo. A esta representación de este conjunto y servicios, nosotros los denominamos la curva de transformación o frontera de posibilidades de producción, que muestra la cantidad máxima posible de unos bienes o servicios que se pueden producir, que puede producir una determinada economía con los recursos y la tecnología de que dispone, y dadas las cantidades de otros bienes y servicios que también produce.
Llevándolo a un ejemplo gráfico para poder entenderlo, vamos a analizar y vamos a evaluarla a esta curva, que es la mencionada, la curva de frontera de posibilidades de producción llamada FPP, donde tenemos en el eje, tenemos un producto, en el eje de la X, y en el eje de la Y otros productos. ¿Qué representa esta curva? Que la demanda que va a haber de un producto va a ser que del otro producto esa demanda sea menor. Si uno quiere comprar, por ejemplo, zapatillas de un lado, por el otro lado va a haber menos alimento porque gasté más en calzado. Igual al revés, si yo compro, en este caso, me compro una bicicleta, del otro sector de producción o de servicio, el gasto en colectivo o en ómnibus va a ser menor, porque ahora voy a tener la bicicleta. Esta curva o esta frontera nos lleva a analizar que una adquisición de un producto o de un servicio hará que se produzca menos de la otra parte. Es muy importante este análisis porque va a mostrar cuál es el máximo de combinaciones de productos que la economía puede producir utilizando todos los recursos con los que cuenta. Y manifiesta también esta disyuntiva existente en el sentido de que una mayor cantidad de producción de un bien supone una disminución de otro bien. Ya sabiendo estos primeros conceptos básicos, analizando las necesidades, evaluando la curva de transformación de un producto respecto a otro, podemos mirar el costo de oportunidad. Cuando en economía hablamos de un costo de oportunidad, a mí se me viene a la cabeza de que nada es gratis comprar, lo cual equivale al principio de que todo tiene un costo para adquirir. El verdadero costo de algo es aquello a lo que tenemos que renunciar para obtenerlo. Esto es así tanto para los individuos, los hogares, las familias, como para las empresas y para el mismo Estado. Por ejemplo, si un estudiante que cuenta con un presupuesto determinado para pasar una semana de vacaciones, las alternativas que se le pueden plantear pueden ser, uno, que quiera viajar a un sitio más o menos cercano, lo cual le permitirá contar con un poco más de dinero para gastar en regalos, en comidas, en un buen hotel y demás. O la otra opción es que quiera viajar a un lugar más lejos, pero esto le va a proporcionar que tenga poco dinero y que elija un hotel más barato y que no pueda ya comprar los mismos regalos. Porque como repetimos, todo costo tiene un gasto. Cuando definimos el costo de oportunidad de una cosa, hacemos referencia a que es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Concretamente, el costo de oportunidad de un bien o de un servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a los que se debe renunciar para obtenerlo. En resumen, a esta clase, nosotros mostramos que el problema económico surge cuando se utilizan diversos medios para conseguir una serie de objetivos, de forma que cabe preguntarse por el procedimiento más idóneo. La esencia de la actividad económica reside en la posibilidad de elegir. Entonces, lo que pretende la economía es ofrecer un método para ordenar y establecer prioridades racionalmente. Llevándolo a un ejemplo, al ejemplo anterior, yo no puedo pensar en viajar sabiendo que soy un estudiante, que mis padres me costearán mis vacaciones,
hasta un monto limitado, no puedo pensar en viajar a un lugar lejano y pretender tener gastos lujosos en hotel, en regalos, en comida, sabiendo que no tengo el alcance monetario. Entonces, la economía a mí me lleva a tener un equilibrio para yo no tener un gasto de más que termine generándome deudas. Cuando hablamos de deudas, ya recurrimos a préstamos. Entonces, muy importante evaluar este costo de oportunidad. ¿Qué oportunidad tengo para comprar y hasta dónde puedo gastar los ingresos que dependen de mí? Dejamos a continuación una actividad para que puedan realizarla simple, de forma individual, y que compartan con esta primera breve clase una solución factible a lo que vamos a seguir viendo en el transcurso de las semanas. Así que estamos cualquier cosa por el foro ante las dudas que tengan y también en el foro para poder participar entre compañeros. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase.